Ana Castañeda y esto es El Rincón de las Anécdotas. Empecemos. De los que están viendo el programa el episodio, los videos del Rincón de las Anécdotas, bueno, este va a ser el segundo. No sé si ustedes han vivido experiencias paranormales, si creen en esto de los fantasmas, pues bueno, saben a lo que me refiero. Y en este episodio, pues bueno, quiero contarles lo que me ha pasado a mí de experiencias paranormales. Bueno, voy a comenzar esta historia comentando que la mayoría, o creo que todas las veces que me han espantado, ha sido en casa de mi papá, que yo no entiendo cómo puede seguir viviendo ahí, pero bueno, sí disminuyeron los espantos, pero pues la primera vez que a mí me espantaron en esa casa yo tenía 7 años. Bueno, mi papá compra una casa en el centro de Puebla, o sea, en el corazón de la ciudad, en el centro. Y pues bueno, esta casa es una de las casas, pues yo diría que de las más antiguas de Puebla. Es de estas casas que hace muchos años se usaba, que la casa era como alrededor, les voy explicando, era como alrededor y en el centro era el patio. No sé si han visto este tipo de casas, voy a buscar referencias, si encuentro lo pongo acá. Y bueno, en esta casa, pues bueno, nosotros entrábamos a la casa y era como el recibidor, y de ahí para ir a la cocina era como un pasillo, y entonces abrías una puerta y la cocina, y luego abres otra puerta derecho y vas a un cuarto y así. Entonces vas rodeando la casa porque al centro, repito, era un patio. Entonces yo recuerdo cuando tenía creo que 6 años o 7 que fuimos a ver esa casa, literalmente era un patio en el centro y tenía creo un árbol, ¿no? Pero se me hizo una casa muy linda. Cómprala, gordo. En esa época, pues bueno, yo era muy niña, no te pones a pensar que si espantan, que si hay fantasmas, que, o sea, pues era yo muy niña, nunca me habían espantado, nunca me había pasado algo así, ¿no? Bueno, resulta que un día mi papá se va a cenar con su mejor amiga y con otra amiga, o sea, se fueron 3 grupos de personas, bueno, otra vez. Se va a cenar mi papá con su mejor amiga y con otra amiga y nos quedamos en la casa. Una de mis mejores amigas hasta hoy en día, paréntesis, corte comercial. Esta amiga es una de mis mejores amigas desde que teníamos 4 años y le choca que lo diga. Bueno, esta amiga y yo estábamos en la casa, yo tendría 7 años, esta amiga tenía 6 y estaba el hijo de la otra chica que fue a cenar con mi papá y con la amiga, ¿no? Que este niño tenía yo creo que 4 años, o sea, no me acuerdo, estábamos solos en la casa, fueron cerca de ahí, era una época donde pues no había problema, creo yo, donde te quedaras solo, pero sí estábamos muy chiquitas. Y me acuerdo que estábamos contentas de que podíamos ver las caricaturas y que era muy noche, para nosotras muy noche, eran las 11 de la noche, y eran como 10, 11 de la noche cuando pasó esto. Estábamos viendo las caricaturas y nunca voy a olvidar que estábamos viendo Cartoon Network y era Tom y Jerry. Estábamos en un sillón, sentadas, no sé, yo estoy de este lado, mi amiga está de este lado, y en medio, o sea, acostado con nosotras, estaba este niño. Y de repente yo escucho que empiezan a llorar, o sea, de este lado. Entonces, o sea, lo que yo pensé fue, ¿por qué estás llorando? Pensando que era mi amiga. Y mi amiga estaba de este lado. Entonces fue como, espérate. Pero a ella le hicieron exactamente lo mismo. Entonces las dos volteamos así como, ¿qué onda? No le dimos importancia, repito, éramos unas niñas. Y seguimos viendo las caricaturas. Tiempo después nos vuelven a hacer lo mismo, de que nos empiezan a llorar. De este lado, pienso que es ella, otra vez volteó, no es ella, volteó a este lado, le hacen lo mismo a ella. Y en eso seguimos viendo, no le tomamos importancia, ya estábamos nerviosas obviamente, y de repente empiezan a llorar como más fuerte, pero en medio de nosotras. Pensábamos que era el niño, pero el niño estaba acostado, estaba dormido. Y en eso lo que hicimos fue voltear, ¿no? Y entonces volteamos hacia atrás. Y en esta parte, en la pared, había una repisa. Esta repisa estaba pues en la pared, ¿no? Y en esa repisa habían varios recuerdos, varias estatuitas y así. Había una zapatilla de ballet que era de cerámica, entonces estaba la zapatilla, y dentro de esta zapatilla de ballet de cerámica había un Cristo, me acuerdo perfecto que era de cerámica, de color vino y precioso, estaba muy bonito ese Cristo. Y empiezan a llorar, y entonces en eso nos volteamos mi amiga y yo, y se los juro, voy a hacer otro paréntesis, ella no cree en fantasmas, hasta la fecha ella no cree en nada de esto, pero ella te lo dice, esto sí fue real, o sea, esto sí nos pasó, y sí estuvo pues fuerte, ¿no? Pues bueno, vemos el Cristo y cuando volteamos y las dos estamos viendo eso, el Cristo se alzó de la zapatilla de ballet, se quedó, bueno, se hace como a un lado
se queda suspendido en el aire y lo sueltan. Cae al piso. Automáticamente ella y yo pegamos el grito, salimos corriendo, prendimos todas las luces de la casa del primer piso. Ella me hace burla porque yo en ese momento le hablé a mi abuela, que ella es súper católica, y le hablo a mi abuela y le digo lo que acababa de pasar. Entonces nos ponemos a rezar por teléfono, ¿no? A los minutos llegan nuestros papás, se espantan porque ven todas las luces prendidas de la casa y dicen, ¿qué pasó? Entonces les decimos lo que pasó, ellos, no sé, creo que no nos creían, y los llevamos a ver el Cristo, porque no lo habíamos visto, o sea, sí se escuchó cómo reventó, que cayó al piso, pero no lo habíamos visto. Cuando nos acercamos todos a verlo, el Cristo estaba roto de cabeza, piernas y brazos. Entonces sí fue muy raro. Dice mi papá que lo intentaron pegar y no se pegaba, o sea, se despegaba y así, y estuvo muy raro. Entonces pues al final lo tiraron a la basura. Esa es la primera historia en casa de mi papá de miedo. Como les comento, pues yo tenía 7 años y muchos años no pasó nada, o por lo menos yo nunca vi nada, hasta que un día que yo tenía 16 años, tenía 16 o 17, 16. Para esto cabe mencionar que mi papá tiene un ballet de danza en el cual, pues bueno, entre semana ensayan ahí porque hay un salón de danza. Les explicaba que la casa había un patio. Cuando nosotros llegamos a vivir ahí, mi papá arregló eso y eso lo convirtió en sala comedor. Tiempo después construyó un segundo piso donde es el salón de danza, pero es en esta área, ¿no? Donde estaba el patio. Entonces abajo es sala comedor y arriba es el salón de danza. Un día, me acuerdo perfecto que era un jueves de octubre, o sea, finales de octubre o principios de noviembre, por ahí. Y estaban 3 chicos del ballet de mi papá que eran muy buenos amigos míos. Mi papá se había ido de gira porque tiene 2 compañías, la primera y la segunda. Y estos chicos, estos amigos son de la primera, ¿no? Bailarines de la primera compañía. Y se fue de gira con los de la segunda compañía. Estos monos dicen, ay, pues vamos a echarnos unas cubas. Entonces se quedan en la sala, pues echándose sus cubas. Pero yo tenía clases al día siguiente. Entonces me acuerdo que yo tenía en la entrada de mi cuarto, que yo vivía ahí en ese momento, y era el cuarto que está junto a la cocina. Entonces les digo que para poder trasladarse antes era por el pasillo, pero ya no lo usábamos. Entonces ya estaba el patio, lo que era el patio, sala, comedor, pues por ahí se entraba a mi cuarto. Ellos estaban afuera de mi cuarto echándose sus cubas. Y en eso, les digo, oigan, yo ya me voy a dormir porque mañana tengo clases y pues ahí se ven, ¿no? Y entonces yo tenía en la entrada de mi cuarto mi uniforme listo, pues para el día siguiente, ¿no? Entonces tenía el jumper, el suéter y los zapatos. Eso es importante mencionarlo. Entonces me voy a dormir y en lo que yo me estoy quedando dormida, escucho que ellos estaban tomados, la verdad. Y dicen, vamos al salón de danza, vamos a ensayar, vamos a bailar. Y alguien dice, vamos a bailar Nayarit. ¿Qué es Nayarit? El baile de Nayarit se baila con machetes. Si no lo han visto, voy a ver si puedo dejar algo aquí, pero es un baile que se baila con machetes. Cuando dicen que van a bailar Nayarit, dije, en la torre se van a cortar porque ya están tomados. Pero dije, de ellos yo me voy a dormir. Pues bueno, me estoy quedando dormida y en eso escucho que gritan los 3, pero de verdad un grito que, o sea, un grito de terror, de verdad, un grito de terror. Para esto, en este domicilio, cuando tú entras a la casa, hay unas escaleras que te dan acceso al salón de danza. Hay 2 formas de entrar a ese salón de danza. Una por la entrada, que es por donde entran los chicos cuando llegan a ensayar, y otra, al final de la casa, está el estudio de grabación y luego es el cuarto de mi papá, y por el cuarto de mi papá en el segundo piso podías tener acceso al salón de danza. Bueno, escucho a los chicos que pegan el grito de terror y empiezan a bajar las escaleras corriendo de la entrada, que eran de metal, y pues se escucha muy fuerte y dije, ¿quién se cortó? Fue lo primero que pensé, ¿quién se cortó? Pues me despierto, obviamente, o sea, pues me paro más bien, obviamente. Y cuando yo abro la puerta de mi cuarto, que es de estas puertas que se abren como así, o sea, no de manija, sino de, voy a ver si puedo dejar foto de referencia. Entonces abro la puerta y cuando yo hago esto, ellos ya estaban adentro de mi cuarto, los 3 en mi cama, pálidos, o sea, de verdad estaban blancos. Y entonces yo les dije, ¿quién se cortó? ¿Quién se lastimó? Y me dicen, no, es que nos acaban de espantar. Ay, claro que no. Y yo, la verdad, pelada, les dije, ay, no sean. Y una le pegaba, ¿no? Cuando yo dije eso, se los juro que yo escuché en el salón de danza como alguien estaba brincando en el techo del salón de danza. Ok, ojo, el salón de danza es de lámina transparente, pero si una persona se para ahí, no es posible porque se rompe, o sea, se cae, veis el peso, no se puede, no hay forma. Entonces, yo escucho como alguien está brincando en la lámina. Cuando yo escucho esto,
Automáticamente cerré la puerta y me fui a la cama con ellos porque de verdad, aparte la temperatura de la casa bajó en segundos. O sea, eso te sale en las películas de que baja la temperatura, perdón, que baja la temperatura, es muy cierto. Estamos ahí y se escuchaban ruidos en el salón de danza. Yo decía, no entiendo qué está pasando. Yo ya sabía que espantaban en esa casa y ya había escuchado que a varios alumnos y personas que habían ido a casa de mi papá los habían espantado. Pero en ese momento me acuerdo que en la escuela donde yo estudiaba, en la clase de educación en la fe, ese día nos dieron una letanía para aprendérnosla y tenía ahí el papelito de la letanía. Entonces yo me puse a leer la letanía, estábamos rezando. A ellos se les bajó la borrachera así. Me acuerdo que estábamos rezando, entre rezando y mentando madres, o sea, para espantar a lo que estaba ahí. Y sonó el teléfono. Cuando sonó el teléfono era un amigo de mi papá, un amigo de la familia, me acuerdo perfecto, de Marcos Ansúrez. Y le digo, es que nos están espantando, es que acaba de pasar esto. Y él nos dice, mienten madres, tienen que inventar madres para que se vaya, porque ya se sabía la historia de que en casa de mi papá espantaban. Cuelgo el teléfono y estamos, les digo, mentando madres, estamos entre mentando madres y rezando. Pero como les digo que esa casa es muy antigua y repito lo del patio, pues donde era mi cuarto, ya les dije lo de la puerta, junto a la puerta había una ventana, ¿no? Entonces una ventana que da a la sala comedor, ¿no? O sea, porque antes era patio, ¿no? Y me acuerdo que estábamos ahí rezando y todo, la temperatura había bajado, se sentía una presión horrible. Y se los juro, que cuando estábamos ahí, todos recargados en la pared, en mi cama, que estábamos así rezando y todo, se los juro, que vimos la sombra de alguien pasando por la puerta y por la ventana. E iba arrastrando los pies. No estoy mintiendo, esto se los juro por Dios que pasó. Los 4 lo vimos y fue así de, ¿qué es esto? Esta sombra iba saliendo de lo que era el estudio de grabación de mi papá e iba caminando lo que era el patio hacia la entrada de la casa. Nosotros vimos la sombra y vimos que no era muy alto y que estaba jorobado y vimos que traía como un sombrero, como un bombín. Todo se veía en la sombra porque estaba prendida la luz de afuera. Entonces, nosotros de verdad no sabría explicarles cómo nos sentimos. No recuerdo bien qué hora era, creo que eran las 12 de la noche. Y alguien de ellos dijo, tenemos que salir de la casa, o sea, nos tenemos que salir ya. Empezamos una discusión entre todos, como de no, sí, no, sí, no, sí. A la de mí fue como decir, vámonos de la casa. Ellos comentan que cuando se bajaron del salón de danza, que cuando empezaron a bailar, mi papá tenía 2 luces en el salón de danza, una de las luces normales y una luz neón. Y que ellos en su tomadera dijeron que para que se sintiera más padre, iban a bailar solo con la luz neón. Cuando los empezaron a espantar, que no sabían qué estaba pasando porque voltearon a ver la lámina, bueno, el techo, porque escucharon ruidos que estaban brincando, pero saben perfectamente que nadie puede brincar ahí. Entonces no vieron nada, prendieron la luz normal, entonces estaban prendidas las 2 luces, la neón y la normal. Y ahí fue cuando vieron como una persona estaba parada en la lámina y estaba brincando porque se sumió la lámina. Hizo esto. Fue cuando ellos pegaron el grito y salieron corriendo. Decidimos salir de la casa, pero salir los 4 juntos. Entonces, saliendo de mi cuarto, era a la derecha, todo derecho, correr hasta la entrada. No lo pensamos, abrimos la puerta y salimos corriendo. Pero desde la sala, comedor, hay una parte que si tú vas hacia la entrada, si yo voy hacia allá y es la entrada, si volteas hacia arriba, se ve parte del salón de danza. Si alguien está arriba, se está ensayando o algo, pues ves los pies, ves ciertas cosas del salón de danza. Cuando nosotros salimos corriendo, estaba prendida solo la luz neón. Y dicen ellos que cuando se bajaron corriendo estaban prendidas las 2 luces, la neón y la normal. Cabe mencionar que mencionaron que no tardaban en llegar los padres de familia de los chicos que se habían ido de gira. Entonces que en cualquier momento iban a tocar el timbre. Fue por eso que salimos corriendo, porque llegaron a tocar el timbre y sabíamos que eran los papás de los chicos que iban a llegar de gira. Fue por eso que salimos corriendo. Cuando vamos saliendo del cuarto, que les digo que vamos, pero de verdad íbamos volados, me acuerdo que Rolando, uno de ellos, dijo, no volteen. ¿Qué hicimos automáticamente? Volteamos. Cuando volteamos fue cuando vimos que estaba prendida solo la luz neón. Abrimos la puerta de la casa, pero así, nos salimos volados. Y me acuerdo que estaba una mamá y un papá de una de las chicas que se fue de gira y que nos vio blancos, nos vio pálidos. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Y nosotros, es que nos acaban de espantar. Pero sí estábamos blancos, ¿no? O sea, se preocuparon mucho. Y sí, fue principios de noviembre, de hecho fue Día de Muertos. Para esto, cuando yo me salí corriendo de la casa, yo iba en short y playera, porque pues así me dormía con un short y con una playera y hacía muchísimo frío. Entonces yo les dije,
porfa, alguien acompáñame a mi cuarto por unos zapatos y por una chamarra, porque también me salí descalza. Nadie quería entrar, hasta que Rolando dijo, yo voy contigo, pero vamos corriendo. Entonces era todo derecho hasta el final y era el último cuarto. Entonces entramos corriendo y les digo que estaba mi uniforme ahí. Entonces agarré los zapatos negros del uniforme y el suéter del colegio, íbamos saliendo de regreso y él vuelve a decir, no vayas a voltear. Él me iba agarrando así, aquí, entonces íbamos agachados, corriendo y me dice, no voltees, no voltees, no voltees, no voltees. Volteo. Cuando yo volteo, estaba prendida la luz normal y la luz neón. Ya habían prendido la luz, pero aparte había una persona parada ahí. Vimos los pies y fue como ¡no! Entonces ya salimos corriendo y íbamos pues temblando, gritando, más pálidos y todo, y los papás así de tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y en eso empezaron a prender y apagar las luces del salón de danza que se podía ver desde la calle. O sea, los padres de familia que iban llegando pudieron ver cómo apagaban y prendían las luces. A los minutos, no recuerdo cuánto tiempo después, llega el camión de la compañía y me ve mi papá afuera, sentada en la banqueta, así temblando, y pues sale corriendo, ¿qué pasó? Ya le explicamos lo que pasó, mi papá así de otra vez. Porque tiro por viaje espantaban en esa casa. Obviamente ese día no me pude dormir en mi cuarto ni loca. Me fui a dormir con mi papá, que el cuarto de mi papá estaba en el segundo piso. Y pues nada, ya no pasó nada, nos fuimos a dormir y al día siguiente yo fui a clases, todo normal. Pero ¿qué pasó ese día en la noche? En esa época se ocupaba mucho Messenger, entonces era lo que nosotros los millennials ocupábamos como si fuera WhatsApp, ¿no? Era la época de Facebook y de Messenger. En esa época yo tenía mi computadora en mi cuarto y mi papá aparte tenía su computadora en la sala comedor que tenía parte de una oficina ahí. Pero el módem del internet se tenía que prender a apagar donde estaba la computadora de mi papá, o sea, afuera en lo que era el patio. Ese día en la noche me dice mi papá que si íbamos a cenar, a lo que le digo que sí. Fuimos a cenar, todo muy bien, ya se había pasado el susto del día anterior. Regresamos a la casa y mi papá se va a su cuarto porque yo le dije, sí, me voy a dormir contigo, pero me quiero conectar un rato a Messenger para platicar con mis amigos. Entonces estoy en mi cuarto y no funcionaba el internet. Ese día no sabemos por qué no funcionaba. Entonces dije, no, pues ya me voy a dormir. Pero ven que les dije que me fui a cenar con mi papá. Yo regresé y me quedé con una Coca-Cola de 600 mililitros que no me la acabé en la cena y la dejé en el comedor, o sea, en la mesa del comedor, ¿no? Bueno, se los juro que me acuerdo y se me pone la piel chinita. Pues bueno, tengo que apagar las luces, ¿no? Todas las luces, apagar lo que era el módem del internet para poder pegar la carrera al final, subir escaleras y quedarme con mi papá, ¿no? Bueno, pues estoy apagando las luces y me faltaba una luz del comedor que se apagaba desde la cocina. Pero yo lo que quería era, o sea, lo que hice fue agarrar mi Coca-Cola para ir a apagar las luces y pegar la carrera. La mesa estaba saliendo de la entrada de la cocina. Uf. Cuando yo salgo de la cocina para agarrar mi Coca-Cola que estaba en la mesa del centro, yo hago esto para agarrar mi Coca-Cola. En el video, si lo están escuchando en podcast, pues imagínenselo, ¿no? Yo me inclino y extiendo mi brazo para agarrar la Coca-Cola, poder regresar, ¿no? O sea, al hacer esto, yo nada más siento aquí en los hombros como alguien me agarró y se subió. Mis piernas se flexionaron del peso, se fueron para abajo, pero yo no me podía mover. Yo intenté moverme porque obviamente sabía que era un fantasma o algo así, pero no podía moverme, no podía hablar. Intenté gritar y no podía. Lo único que salía de mi boca era esto. Se los juro. No podía hablar. Yo sentí como esto que me estaba tocando, que estaba encima de mí en mis hombros, yo siento como me empieza a soltar. Cuando me empieza a soltar, lo que puedo alcanzar a mover un poco es la cabeza. Entonces, mensa yo, lo primero que hago es voltear hacia mi derecha para ver qué es lo que tengo en la espalda. Bueno, en los hombros, pues está trepado. Y entonces cuando yo estoy moviendo poco a poco, porque fue poco a poco, mi cabeza, alcanzo a ver a un señor que me suelta, pero era un viejito de unos, no sé, o sea, unos 80 y tantos años. Me suelta, empieza a caminar junto de mí. Se me queda viendo y me acuerdo que traía un bombín, tipo los que ocupaba Chaplin, o sea, estos sombreros, pero que son como ovalados, no rectos, como un óvalo. Traía este bombín y estaba fumando no creo que era cigarro, era un puro porque salía mucho humo. Y entonces me lo quedo viendo así como de, ¡ay! Yo quiero gritar, todavía no puedo gritar. Y me acuerdo que sí me puso una cara muy fea. Cuando el viejito alcanza a hacer así la cara fea,
yo es donde puedo gritar. Y cuando grito, lo primero que grité fue ¡papá! Como loca. Mi papá en segundos ya estaba ahí. Pero yo no sé qué pasó en esos segundos donde yo le grité a mi papá, porque yo estaba atrás del sillón tirada, agarrándome la cabeza, gritando. Y pues eran como 2 metros de donde yo estaba parada atrás del sillón. Entonces, o sea, en segundos yo brinqué, yo creo, de eso la verdad no me acuerdo, del miedo. Entonces ya me hice bolita y mi papá así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dije, lo vi, me acaba de tocar, es un señor así, 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 así. Pues mi papá me lleva a su cuarto y se queda junto de mí hasta que yo me quedé dormida, ¿no? Y él cuenta que ese día él bajó a la sala y se quedó 1 hora a oscuras preguntándoles qué es lo que quieren y por qué siguen espantando. Y hay más historias. Días después de esto que me pasó, le hablé a una amiga, Paulina, que era una amiga del ballet de mi papá, que yo me llevaba muy bien con Pau, y si está viendo esto le mando saludos. Y le dije, ¿qué crees que me pasó? Me pasó esto, el jueves, y el viernes me pasó esto, estoy súper espantada, bla, 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 bla. A lo que Paulina me comenta, me dice, ¿te acuerdas que hace unos meses que tu papá se fue de gira? Con el ballet se fue, creo que a Venezuela, que nos quedamos a cuidar la casa. Un día, ese día que me quedé a dormir contigo, yo no te dije, pero estábamos dormidas en el cuarto de tu papá y tú estabas acostada en la parte de las escaleras que llevan al salón de danza, y Paulina estaba acostada del lado del baño del cuarto de mi papá, que son otras escaleras, pero en esa pared había un espejo en toda la pared. Dice Paulina que se paró como a las 3 de la mañana porque le dieron ganas de ir al baño, y dice, yo me acuerdo que me paré, agarré el reloj para ver qué hora era, y cuando me voy a incorporar, pues yo estoy parada frente al espejo, y me acuerdo que yo vi a alguien parado junto de ti. No sabía si era real o si estaba soñando, pero me dio tanto miedo que me volví a acostar. Le dije, Paulina, ¿por qué nunca me contaste eso? Me dice, porque te ibas a espantar. Pero estaba junto a ti, era como un viejito que traía como un sombrero, que era como un bombín. Y me acuerdo que estaba fumando porque salía humo y él estaba fumando. A lo que yo le contesté a Paulina que cuando le había contado minutos antes lo que me había pasado jueves y viernes, yo nunca le había dicho que era un viejito que traía un bombín y que estaba fumando. Entonces lo que Paulina vio meses antes, pues fue real, no fue un sueño, no fue una pesadilla, fue real, y vio también al viejito que estaba junto de mí observándome dormir. En otra ocasión, mi papá, que se la pasaba mucho de gira con su ballet, le pidió a mi hermano es 9 años mayor que yo, le pidió a mi hermano que se quedara en la casa, pues a cuidarla en lo que él se iba de gira. Bueno, mi hermano, hasta donde recuerdo, es miedoso, y cuenta que el día que él se quedó a dormir, yo me acuerdo que mi hermano era el que se dormía en boxers, ¿no? O sea, se iba a dormir y no era de usar pijamas, se dormía en boxers. Él se quedó a dormir en el cuarto de mi papá. Cuenta mi hermano que él se estaba quedando dormido y que escucha que alguien está llorando. Para esto, los vecinos que teníamos en esa época, pues el señor estaba medio loco y maltrataba mucho a sus hijos. Entonces mi hermano pensó que era el vecino que estaba peleando con los niños. No le dio importancia y intentó dormirse, pero en eso vuelve a escuchar el llanto, pero el llanto ya era demasiado cerca. Entonces, como tenía abiertas las ventanas del cuarto y había, creo que luna llena, pues iluminaba el cuarto. Dice mi hermano que escuchó el llanto tan fuerte que se incorporó, volteó y el closet de mi papá estaba abierto. Cuando se asomó, vio a un niño que estaba ahí sentado dentro del closet llorando. No lo pensó 2 veces, lo único que hizo fue agarrar las llaves de la casa y del coche y se fue. Repito, o sea, se fue en boxers, ni siquiera se llevó sus cosas, obviamente del miedo, y no regresó a la casa hasta que mi papá regresó de gira. En otra ocasión, cuando empezaron a salir los celulares con cámara, mi papá tenía un alumno que ahorita no me acuerdo bien no me acuerdo de su nombre, pero dice que llegó al ensayo y estaba muy contento porque ya traía nuevo teléfono que sacaba fotos. Entonces le dijo a sus amigos, como vamos a tomarnos una foto. Y dice que se pusieron en una de las ventanas de la cocina. Vuelvo a lo mismo, patio y la casa alrededor. Entonces la cocina tiene 2 ventanas, entonces la puerta y 2 ventanas. Se pusieron en una de las ventanas para tomarse la foto y estaba el chavo del celular con 2 amigos y alguien más les tomó la foto. Cuando sacaron la foto, pues el otro se murió de miedo porque salió el viejito adentro de la cocina en la ventana y salió en la foto. O sea, posó para la foto. Mi nana, que es Mami Mago, hasta la fecha es mi nana y la amo y la adoro con todo mi corazón. Bueno, Mami Mago es una mujer de carácter, ¿no? Y a ella nada le espanta. La verdad es que ella es de las señoras que se pone como tú por tú.
Y pues bueno, a ella en casa de mi papá sí la han espantado varias veces. Dice que una vez se quedó a dormir y que no quiso dormirse en el cuarto de mi papá, ni en el de visitas, ni ninguno, se durmió en la sala, se llevó un edredón y que de repente sintió como bajó la temperatura y le empezaron a quitar el cobertor. Automáticamente ella se salió de la casa y no regresó hasta que mi papá regresara de gira. En otra ocasión, ella estaba haciendo la limpieza porque le ayuda a mi papá en la limpieza a veces. Y dice que estaba limpiando el salón de danza que les digo que está en el segundo piso. Y pues bueno, en el salón de danza tienen un garrafón y vasos, ¿no? Para los chicos cuando ensayan. Entonces, Mami Mago estaba limpiando y dice que de repente sintió algo y le aventaron un vaso. Desde el otro lado del salón, que son, no sé, 20 metros, 30 metros. Entonces fue como de, dejen de molestarme. Y la dejan de molestar, porque aparte si ella les dice, si la dejan de molestar. Dice que también abajo limpiando y todo, que de repente deja el trapo aquí, se voltea, regresa y el trapo ya no está aquí. El trapo ya está en la tele que está del otro lado de la sala. Y es como, ya dejen de hacer esto, ¿no? Esos son como tranquilos. En otra ocasión que estaba yo con mi nana en la casa, me acuerdo que estábamos en la cocina y escuchamos que empieza a sonar el teléfono. Pero no el teléfono de la casa cualquiera. En esa casa hay un teléfono antiguo. Dejo foto. Ese teléfono antiguo está en la pared, pero pues no está conectado, o sea, es viejísimo. Pues empezó a sonar. Cuando mi nana y yo nos asomamos de la cocina a ver por qué estaba sonando ese teléfono, lo estaban marcando. Nosotros estábamos viendo cómo estaban girando los números. Así. Y nosotras, por favor, déjenos en paz. Y dejaron de tocar el teléfono. Bueno, de marcar. En una temporada que yo me fui a la prepa abierta, esta me da risa, pero sí es de mierda. En una temporada que yo me fui a la prepa abierta, yo tenía una amiga que se llama Brenda. Y Brenda ese día se va a dormir a la casa conmigo y me acuerdo que estábamos cenando mi papá, Brenda y yo, ¿no? Y no sé cómo sale el tema donde mencionamos que en esa casa espantan, ¿no? Y Brenda empieza a decir que ella no cree en los fantasmas, que ella no cree nada de eso y empieza a decir, si realmente existe algo, manifiéstense, enséñenme, yo no creo en eso. Y mi papá y yo así de, ¿qué acabas de hacer? No les digas eso, te van a espantar. Y sabíamos que la iban a espantar, pero fue como de, nosotros tranquilitos. Para esto ya habían pasado como 3 años, creo yo, de la vez que les digo que vi al viejito. Y yo ya me había cambiado de cuarto. Yo ya estaba en el tercer piso, que era como tipo un loft, donde pues ahí era mi cuarto, ¿no? Pero para llegar a ese cuarto pasas por el salón de danza. Y para subir a mi cuarto eran unas escaleras de metal. Bueno, nos vamos a dormir y me acuerdo que pusimos una película de terror, la de... Uy, ¿cuál? Estábamos viendo la de Saw 1, pero era la televisión, era el DVD y pues estábamos en la cama acostadas, ella tenía un buró, yo tenía un buró de mi lado y viendo la película, de la nada apagaron la televisión. Entonces ella se empieza a espantar, vuelvo a lo mismo donde en esa casa cuando van a espantar se baja la temperatura, entonces ya estaba la temperatura baja, se sentía la presión y todo eso, ¿no? Brenda se empieza a espantar y me dice, ¿por qué apagaste la tele? No me espantes. No, se fue la luz, se fue la luz. Y le dije, no, el DVD sigue corriendo. Y se veía cómo seguía corriendo el DVD. Me dijo, no, entonces apagaste la tele, préndela, no me espantes. Y le dije, tú tienes los controles. Y ella, efectivamente, en el buró de ella estaban los controles de la tele y del DVD. Le dije, préndela tú. Prendió la tele, pero yo ya estaba de verdad. O sea, yo sabía que ya iban a espantar. Y yo así como de, muy tranquila, ¿no? Y empecé a rezar. Y en eso empezamos a escuchar pasos en el salón de danza que estaba abajito de mi cuarto. Y entonces escuchamos pasos y que empiezan a correr. Pero se empiezan a reír y era un niño. Era el niño que yo escuché cuando tenía 7 años con mi mejor amiga, que estaba llorando. Es el niño que vio a mi hermano en el closet, pues ahora estaba jugando y se estaba riendo. Entonces escuchábamos en el salón de danza cómo hacía. Así, se los juro que nunca lo había escuchado así. Y fue como de no, ma. Pero yo no podía gritar ni así porque se iba a espantar más Brenda. Y Brenda de verdad ya estaba. Entonces, no, no, por favor, no, 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 no. Y yo, pues, ok, güey, no. Tú dijiste, no creo en eso. O sea, si realmente existen, pues manifiéstense. Ahí está. Te dijimos que no lo hicieras. Ahí está. No, por favor, por favor, por favor. Y en eso escuchamos cómo empieza a subir las escaleras de mi cuarto. Bueno, lo mismo son escaleras de metal. Todos se escuchan. Y escuchamos cómo iban. Y dijo, no, va a entrar, va a entrar. No sé por qué. Nunca entraron a ese cuarto. Nunca entraron.
Entonces le dije, no, tranquila, no van a entrar aquí, no entran, nunca han espantado aquí adentro. Pero sí se subieron al techo de mi cuarto, que igual era de lámina. Entonces pues escuchaba todo. Y empezó a caminar y a correr y a reírse cuando estaba arriba de mi cuarto. Yo me quedé dormida, la verdad, porque seguía jugando el niño. Y dije, no, pues yo rezando, la verdad es que dije, ya, concéntrate en dormirte y no pienses en esto. Y me dormí. Pues Brenda no durmió en toda la noche, se esperó a que amaneciera para que estuviera todo iluminado y salió corriendo de la casa. Nunca más regresó. Me comenta mi papá que un día estaba en una junta con sus compañeros de trabajo de cultura y maestros de danza y que había como 10 o 12 personas ese día en su casa en esta junta porque tenían un evento muy importante y bla, 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 ¿no? Dice que estaban todos en la junta, que eran como las 10:30 de la noche y que nada más escuchó, bueno, todos escucharon que en el salón de danza se reventaron todos los espejos. En un salón de danza, pues tienes toda una pared de espejos. Él tenía toda una pared de espejos, uno lateral y uno trasero. O sea, había muchos espejos para el salón de danza, ¿no? Bueno, dice que estaban en la junta y que escucharon que todos los espejos se cayeron y que reventaron. O sea, que fue horrible. Ellos lo primero que pensaron fue que había entrado un ladrón. Entonces, como les comenté en este video, hay dos entradas al salón de danza. Una por la entrada con la escalera de metal y otra por el cuarto de mi papá. Lo que hicieron fue dividirse, se fueron 5 y 5 o 6 y 6 para llegar al salón de danza y atrapar al ladrón. Cuando prendieron las luces del salón de danza, no había nada y los espejos estaban intactos. De ahí mi papá investigó y resulta que se escucha que truena o que se rompe un espejo porque por ahí pasa un fantasma, se refleja y como es energía y no se puede reflejar, se escucha que revienta. Entonces lo que dicen es que pasó por ahí el fantasma y por eso se escuchó como se escuchó. Ya me lo había contado, pero pues yo no lo había vivido. Hasta que ya había pasado lo del viejito, ya me había pasado lo de Brenda, ya me había pasado otras cosas. Yo tenía ya como 22 años. Y un día estaba yo sola en la casa, estaba en la computadora de mi papá, que está en la sala comedor, ¿no? Que tiene su oficina también ahí. Y estaba yo escuchando música, estaba yo sola, eran las 12 del día. Tocaron el timbre y era un amigo de la familia, ¿no? Y fue a buscar a mi papá, pero mi papá no estaba. Y dijo, bueno, lo espero un rato. Y estábamos escuchando unas canciones, hasta que escuchamos Raúl y yo, que todos los espejos del salón de danza se reventaron. Creímos que se había metido alguien y Raúl me dice, quédate aquí, no te muevas. Él iba a subir corriendo para atrapar a la persona, creo yo. Y me dijo, no, no te voy a dejar aquí sola, acompáñame. Y nos subimos corriendo por el cuarto de mi papá al salón de danza y no había nada. Ahí es donde le conté lo que a mi papá ya le había pasado con sus compañeros de trabajo. Se escucha horrible. En otra ocasión, mi papá tiene un amigo, otro amigo que se llama Raúl, y es un amigo que le llega a ayudar a mi papá en la casa cuando pues, necesita como reparar algo, Raúl va y lo ayuda. Bueno, eso yo no lo vi, no lo viví, me lo contó mi papá, pero dice que un día estaba Raúl en la casa solo, mi papá tuvo que salir a algo, y estaba en el salón de danza reparando la lámina que les digo transparente, que tenía que ahí ponerle silicón o no sé qué sé yo, y que estaba en estas escaleras que se abren así como en triángulo, ¿no? Y entonces él estaba hasta arriba de la escalera con esto pegando y tenía creo que era un desarmador lo que tenía, y lo dejó en una parte de la escalera en la base. Y cuando regresa al techo, la mirada al techo para seguir reparando, lo agarraron de la pierna y lo intentaron tirar de la escalera. Él no se cayó porque alcanzó a agarrarse de una de las vigas del techo y con los pies estaba sosteniendo la escalera. Entonces estaba agarrando la viga y con los pies la escalera, ¿no? Bajó la mirada y alcanzó a ver que le estaban agarrando la pierna, pero no vio a nadie. Hasta que pasó un momento, volteó y no había nadie en el salón de danza. Obviamente él brincó de la escalera y se salió hecho a la calle, ¿no? Dice que cuando él estaba afuera recargado en el coche viendo como que acababa de pasar, temblando, que en la ventana de la casa abrieron la cortina y era un hombre de unos 40 y tantos años que lo vio, que le puso una cara como de, aquí no, y le cerró la ventana. Vio a esta persona y le dijo, esta persona no me quiere aquí. Entonces, a todo esto, lo que todos creemos es que son 3 fantasmas en casa de mi papá. Uno es un niño que yo lo he escuchado llorando y lo he escuchado riendo y jugando. Personas dicen que puede ser un duende porque también le gusta jugar y esconde las cosas. Entonces, no sé, pero yo sí lo he escuchado. 2, hay un viejito que ese sí lo he visto y me ha tocado. 3, hay una tercera... Perdón, ¿me puedo hacer estos dedos así? Estoy como... Sheldon. 3, hay un señor de 40 y tantos años que ese sí agredió a una persona. Raúl dijo que
él nunca iba a entrar a la casa si no estaba mi papá, porque esta persona se lo prohibía, bueno, este fantasma, ¿no? En una ocasión yo iba llegando a la casa y vi a Raúl afuera de la casa en su coche estacionado. Le dije, ay, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Esperas a mi papá? ¿Quieres entrar? Me dice, no, muchas gracias, aquí estoy bien. Y le pregunto de la historia que me había contado mi papá y me dijo, sí, es cierto, yo no vuelvo a entrar a esa casa. En otra ocasión, que fue una temporada como de mis 16, 17 años, sí estaban espantando mucho, o sea, pero mucho en esa casa. Pues mi papá llamó a un padre para que la bendijera y echara agua bendita y así, porque la situación sí estaba muy fea, de verdad. En esa época vivía un chico ahí con mi papá que venía de otro estado de la República porque llegó a estudiar a la ciudad de Puebla, entonces mi papá le echó la mano a que pues viviera ahí, ¿no? En lo que estaba en la universidad. Entonces estábamos este chico, mi papá y yo en la casa y llegó un padre, pero el padre no nos creía. Entonces dijo una cosa muy tonta, cosa que nosotros ya estábamos acostumbrados. Entonces cuando entró y estaba al pie del escalón donde es la sala comedor, oficina de mi papá, él dice, si realmente existe algo aquí, muéstralo. Y nosotros, no entienden. En ese momento salió volando el control de la televisión que estaba del otro lado de la sala y le cayó a los pies al padre. Obviamente se destrozó. Y el padre salió chola y nunca regresó. En otra ocasión, una persona fue a visitar a mi papá, una señora, para pedirle material de música, porque pues él es maestro de danza y pues tiene muchísima música, etc. El caso que fue a la casa a pedirle música, mi papá le abre la puerta y le dice, claro, venga, pase. La señora entró y puso un pie adentro y automáticamente se regresó. Y mi papá le dijo, no, pues ¿qué hace? Pase. Y la señora le contestó, no señor, no me dejan, lo espero aquí afuera. Le dijo, ¿cómo que no la dejan? Tiene varios espíritus aquí, yo no puedo entrar. Aquí lo espero. Con el paso de los años dejaron de espantar en esa casa al nivel que espantaban antes, pero sí siguen espantando. Ha pasado que tomamos una fotografía y sale algo ahí. Ahorita tendría que buscar entre toda mi nube a ver si encuentro, pero sí hay. Como les decía, con el pasar de los años dejaron de espantar tan fuerte. Cuando disminuyeron fue, la primera vez fue que yo tenía a mi perrita Perla Negra, que en paz descanse. Cuando estaba ella, disminuyeron un poquito los espantos, pero había veces donde Perla de la nada se le erizaba la piel y se ponía en posición de ataque hacia una esquina. Entonces era como de, uy, había algo ahí. Tiempo después, un amigo de mi papá falleció, lamentablemente, pero no es de México. Entonces su familia le dijo a mi papá que se quedara con las cenizas, ¿no? Porque pues él había sido muy feliz aquí y pues mi papá era su mejor amigo. Entonces las cenizas de Jan se quedaron en la casa. Y nosotros creemos que Jan protege la casa, porque pues sí espantan bien feo. A mí, ni porque me paguen, me paro en esa casa a finales de octubre, principios de noviembre. O sea, ahorita no me paro por esa casa, porque son las fechas donde baja la temperatura y empiezan a suceder cosas como apagarte las luces, prenderte, apagarte la tele. O sea, que ya disminuyeron los espantos, pero pues sigue pasando ese tipo de cosas. Y sobre todo, que entras y sientes el frío horrible. Si escuchan ladridos es que una de mis perras está como loca. A mí me gustan mucho las películas de terror porque realmente yo sí creo en eso. Y, o sea, me gusta el cine de terror, pero muy independiente de eso, yo sí creo, pues obviamente en los fantasmas porque me ha pasado, ya les conté la historia, y por otros temas que ya contaré en el rincón de las anécdotas. Pero en una ocasión, cuando salió El Conjuro 1, mi papá y yo fuimos a verla porque nos gustan las películas de terror. Pero cuando terminó la película, mi papá y yo estábamos, pero trabados. Y mi papá me dice, por favor, hoy quédate a dormir en la casa, porque ese día me quedaba yo con mi mamá. Entonces le digo a mi papá así de, no. Y me dice, por lo menos déjame a Perla. Y yo, no, Perla se viene conmigo. ¿Por qué? Porque cosas que pasan en El Conjuro son cosas que han llegado a pasar en esa casa. Entonces para nosotros pues es como, ay, porque sí creemos en eso, porque nos ha pasado. Y pues bueno, este fue un episodio del Rincón de las anécdotas de Ana con lo paranormal. Yo sí creo en todo eso, pero me gustaría que ustedes en los comentarios me digan si ustedes han vivido una experiencia paranormal y cómo les fue, qué les pasó, porque sí son temas muy interesantes. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, por verme y espero que me dejen su like, que compartan, que se suscriban y nos vemos en la siguiente.